nuestro proceso de pensamiento. Y lo que queremos lograr con esto es aplicar dicho conocimiento a la práctica, ¿sí? Esto es de las cosas más importantes para un deportista de ajedrez. Y bueno, como en todos los deportes, ¿no? Lo que entrenas, la idea es practicar. Hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar de, del tema de casillas débiles alrededor del rey, y vamos a tener el otro tema de algunas casillas fuertes, ¿sí? Cuando nosotros decimos casillas débiles alrededor del rey, es justo la casilla que está solo protegida por el rey en sus inmediaciones. Un ejemplo, las casillas más cercanas del rey ahora mismo son estas 7 casillas, ¿sí? 8 casillas, perdón. Entonces, se supone que la casilla más débil es aquella que solo tiene la defensa del rey. En este caso, F6 y F7. Estas son claramente las más débiles. Fíjense bien que E6 está protegido, D6 está protegido, D7 está protegido, D8 está protegido, igual E8 e igual F8. Solo F6 y F7 no tienen una defensa correcta de otras piezas. Ahora bien, no se les olvide que nosotros tuvimos una clase hace un tiempo de acuerdo a las debilidades, ¿sí? Y decíamos un concepto bastante claro, que una debilidad solo es debilidad si se puede aprovechar, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos dar a entender con esto? Aquí tenemos dos casillas débiles, F6 y F7, estas dos. Pero está claramente más cerca de las piezas blancas F6. ¿Sí? Fíjense que F7 está mucho más lejana para atacar. F6 está más al alcance, como sucedió en la partida, en D1 E5 en algún momento. Primero traían su dama H4, ¿sí? Y presionaban sobre este punto débil. Fíjense que todo esto hace parte de nuestros conocimientos básicos de ajedrez, pero hay algo que yo quiero comentar acá, y es lo siguiente. De la manera consciente, es más fácil, es más sencillo los procesos de análisis, de comprensión. Quizás esto nosotros lo hemos visto alguna vez, quizás para nosotros sea conocido, pero lo cierto es que si llevamos todos estos conocimientos a la parte consciente, entonces es posible, es muy posible que encontremos mejores jugadas. Ahora bien, hay algo que también quisiera nombrarles en este caso, ¿sí? Especialmente en este caso, y es que muchas veces es demasiado útil poder hacernos preguntas durante la partida, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, aquí podríamos decir debilidades de la posición. ¿Cuál es la debilidad más cercana al rey? ¿Cuál es la debilidad más potente de la posición? ¿Cuál es mi peor pieza? ¿Cuál es la idea de mi rival? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto nos permite ver de otra manera la posición. Ahora, como ya dijimos, F6 y F7, estos son los puntos más débiles alrededor del rey negro. Entonces, es allí donde las blancas han concentrado su ataque, principalmente. Entonces, caballo B3 primero, para que no cambiar esta pieza. Torre C, D8, quiere intentar caballo A5 en algún momento. Entonces, torre C, D8 es para dar alguna defensa al peón, ¿sí? Ahora, la jugada de la blanca fue dama E1, a lo que Murshid
ha jugado caballo A5 y Milos vuelve sencillamente a D4. H5 y dama H4. Entonces, ya las blancas comienzan a poner presión sobre F6, ¿sí? Sobre este punto de F. Caballo C6 y caballo F3. Entonces vemos que tras torre H, G8, caballo D2 primero, ¿sí? Toda la planificación, por así decirlo, de las blancas está pasando por E5. Caballo A5 quizás es una jugada que no era el momento de hacerla. Se anticipa caballo C4. ¿Y por qué digo que no? Porque es que ha dejado muy débil. Ha dejado muy débil aquí todo de, por ejemplo, el punto F6 mediante E5. ¿Sí? Y tras E5 solo queda una jugada, es D por E5. A lo cual vino caballo E4 y estoy golpeando la casilla F6. Torre G6, alfil por H5, jugó Milos, torre H6, caballo por F6, torre por F6, F por E5, dama por E5, torre de E1, buena jugada, y vino torre F3, tiene problemas, ¿sí? Con una posible clavada aquí con la torre. Dama por E1, ¿por qué? Porque la única jugada para defender la dama y defender el punto F6 es venir con dama B2. Pero antes de esta jugada, las blancas tienen a disposición, por ejemplo, C3. Y tras C3 ya no hay defensa sobre la torre de F6. O también torre F1. Aprovecha la clavada en F6. Ambas jugadas son ganadoras. Pero fijémonos desde la posición inicial, ¿dónde viene todo? Todo viene del concepto de las casillas más débiles alrededor del rey negro. Y es ahí donde las blancas se han ideado el plan dama E1, dama H4 para presionar en F6. Entonces, un gran plan aquí de Milos, de blanca. Vamos al siguiente problema. Vamos a explicarlo también antes de que ustedes comiencen ya a participar. Por ejemplo, aquí las blancas están atacando, claramente. La situación del rey negro creo que es peor que la del blanco. Esto debido a la columna abierta. Ahora, hagamos la primera jugada del blanco. Alfil G5, la dama tiene que irse lejos. Entonces, fíjense que hay 5 casillas alrededor del rey negro ahora mismo. Solo F8 tiene defensa, ¿sí? Tiene defensa de un alfil, tiene defensa de una torre. Las otras 4 casillas son débiles. ¿Por qué? Porque el rey es el único que está defendiendo tanto F7 como G7, como H7, como H8. Entonces hablamos de estas casillas como las más débiles. Ahora, no podemos pasar por alto que H5 es una debilidad importante. ¿Sí? Pero lo más importante de todo que podemos decir es hacia dónde apuntan mis piezas blancas. Entonces vemos que tenemos la torre, tenemos la dama y vemos el punto G7 como el más débil de todos. El concepto es, hasta allí están disparando mis piezas. ¿Sí? Jugadas como alfil E7 no sirven, por alfil por F2, dama por, y se simplifica un poco la posición. ¿Sí? Perdón, torre por E7, F6, y se simplifica mucho. Esto no le va a favorecer al blanco en lo absoluto. Ahora, la jugada es alfil E3, defiende el golpe en F2, ataca el punto G7. Solo le queda jugar G6, una triste necesidad. No hay otro movimiento. F por G6, F6,
alfil por C5, dama por C5, y aquí está la debilidad de la que yo les hablaba, H5. Y tras D por E4, que es un doble error, vino dama por H5, torre E7, y fíjense que en la partida se juega D por E4, pero vuelve a aplicar el concepto de ataque. Esa jugada que ataque el punto más débil del rey. El punto más débil del rey ahora mismo es, a ver, ¿cuál será ese punto más débil del rey? G7 no. Vamos a ver, Alejandro, ¿por qué no es G7? Porque hay una defensa de torre. No sé, yo estaba preguntando que si podía jugar G7, tal vez amenazando un dama H8. Listo. Ya, G7, sí. La partida se jugó algo así, como G7. Igual las blancas tienen mucha ventaja, terminarían ganando. ¿Sí? Entonces, muy bien, G7 ataca H8. Fíjense bien, que H8 es la única casilla débil alrededor del rey negro. ¿Sí? No hay más. Porque todas las demás casillas que están, tanto F8 como F7, como G7, como H7, están cubiertas. Muy bien, Diego. Están cubiertas. Por lo tanto, sí, G7 fue una idea que se hizo en la partida y las blancas terminarían ganando. Pero tienen una idea más sencilla todavía, que es presionar H8 mediante torre G4 y torre H4. Y es que definitivamente no hay quien salve esta posición. Entonces, en la partida se juega D por E, como les digo, torre G4 es ganadora en el acto. No hay cómo lidiar con esa casilla tan débil. Capturaron, torre D8, vino G7, que es la idea correcta, torre por G7, cambiaron, y rey E2 dándole paso a la otra torre. ¿Sí? Pero fíjense que hay que hacer más jugadas. ¿Sí? En cambio, torre G4, torre H4 ganaba en el acto, presionando el punto más débil alrededor del rey. Damos un muy bonito ejemplo entre Kasparov y Short. Listo, ¿qué me dicen aquí? ¿Cuál es la casilla o las casillas más débiles alrededor del rey negro? G7 y F7 y H8. Muy bien, y H8, perfecto. Entonces, no decimos ni H7, no decimos ni F8, porque estas casillas están cubiertas. ¿Sí? Ahora, de las tres más débiles que dijimos alrededor del rey negro, está claro que la más complicada de llegar, por así decirlo, es H8. Fíjense que H8 está totalmente lejana de nuestras piezas. ¿Sí? Por lo tanto, nuestras fuerzas se centran en F7 y G7 principalmente. ¿Sí? Como les digo, no se me aburran todavía del ajedrez de ataque. Creo que hay mucho que analizar, que seguimos ordenando el pensamiento. Y justo después de la próxima clase ya volveremos a algo más posicional. De momento, nos centramos en esto. Entonces, muy bien, tenemos tanto F7 como G7, como las casillas más débiles alrededor del rey. Y de momento, G7 es más asequible, ¿sí? No F7, porque fíjense que las casillas para yo llegar a F7 están complicadas, ¿sí? Están cubiertas, mientras que para llegar a G7 sí puedo. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Bien, Álvaro. Bienvenido. Seguimos. Entonces Kasparov acá juega caballo H5. Pone presión de una vez sobre esta debilidad. ¿Sí? En la partida el caballo viene por D2, por F1, por G3, llegó a H5. ¿Sí? Y presiona el punto más débil alrededor del rey negro. Se continuó caballo BD7, G3, caballo G6 y H4, caballo DF8, rey G2, dama D7. Les están atacando el peón de B5. ¿A quién se le ocurre aquí una jugada de blancas? ¿Quién me la dice?
Jugada de ataque. Seguimos. Caballo por G7, caballo G5 y dama H5. No creo que sirva, tal vez porque tengo el caballo H7 está defendiendo el punto. Muy bien. Vamos entonces a sacar candidatas. No se les olviden nuestras primeras candidatas. Jaques, capturas y la amenaza directa. Entonces, jaques solo hay uno, capturas hay dos y bueno, ahí tiene que haber alguna amenaza seguro. ¿Sí? Obviamente no puedo darles la amenaza porque va a ser la jugada. Pero entonces vamos por movimientos forzados. Esto es lo que quiero que hagamos. Nunca dejemos de practicar estos movimientos forzados. Igualmente, Álvaro, gracias. Nosotros aquí es nuestra intención sacar candidatas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ni una captura es buena, ni un jaque es bueno, ¿sí? Pero la idea es ir un poco más allí y buscar la amenaza. ¿Qué vamos entonces a encontrar acá? Una jugada. Y si juego alfil H6 con la idea de dama D2 y dama por H6. Muy bien, perfecto. Esta jugada es mortal, ¿sí? Entonces, este tipo de jugadas está saliendo exclusivamente por los movimientos forzados, pero además ataco el punto que está más débil alrededor del rey, como el G7. ¿Sí? Vemos que F7 también es débil, también va a tener que ver. Entonces, fuerte jugada, alfil H6. Entonces, el short solo captura, y aquí vemos dama D2, golpeando el punto H6, F5, E por F6, alfil D8, dama por H6. Entonces fíjense que tras torre A7 viene caballo G5 y golpeo la otra debilidad, que es F7. ¿Sí? Entonces, ¿qué más le queda al negro que prácticamente abandonar? ¿Sí? Dama por B5, F7, torre por F7 y caballo por F7 ganando la partida. Entonces, como les digo, esto de ordenar el pensamiento es lo que nosotros estamos haciendo desde la primera clase. ¿Sí? De todos modos, vuelvo y les repito, ya dentro de 2 clases, si todo va bien, nosotros vamos a pasar a algo más posicional y más técnico, para que no se les olvide ello. Bien. Una interesante posición entre Soul Ladies de negras contra Pashou en el 2007. ¿Quién me dice las casillas más débiles alrededor del rey blanco? H1, H2 y G2. Muy Hasta bien. G2 también. Muy bien. Todas son débiles, ¿no? Bien. ¿Cuál de estas 4 casillas es más posible para que las negras intenten llegar? H1 y H2. H1 y H2. Vamos a ver. ¿Cómo vas a llegar a H1 y H2? No sé, creo que se demora mucho, tal vez con un torre 6, torre F6, torre sí, F5. Bueno, quizás ahí sí hay un problema, ¿no? Empezando por un E4 que Sí. en algún momento te van a lanzar. Entonces, vamos a buscar candidatas. Tenemos que aprovechar estas debilidades. A ver. E5, E4, yo creo que dice Diego, profe Diego E4. Creo que el punto más débil sería el de F2, que sería más fácil atacar también, así como Diego dice, ya haciendo E4. Muy bien, E4 sí, E4 es una idea. Tenemos que atacar, podemos atacar este punto, que es el que está aparentemente más cerca de las piezas mías, también las de mi rival. Pero vamos a buscar más candidatas acá. No se les olvide el dicho que la amenaza es más fuerte que la ejecución. Todos estos efectos psicológicos en nuestros rivales nos hacen equivocarse, ¿no? A ver quién es. ¿No me dices esa frase? Sí,
¿sí? Que el adversario tenía un paquete de cigarrillos y entonces dijo Boldini que la amenaza es más fuerte que la ejecución. Sí, total, total, total. Y eso aplica para todo, ¿no? Eso Sí, aplica señor. absolutamente para todo. Torre 6, dice Jorge. Bien, yo les voy a dar aquí el primer movimiento. El primer movimiento, perdón, es H5. ¿Sí? Esta jugada es muy interesante. Como lo habíamos visto en las debilidades de peones, los ganchos nos funcionan para crear estas mismas debilidades. ¿Sí? E4, el problema de E4 que yo veo es que la posición se simplifica un poco, ¿no? Alfil por, rey por, D por E4, y no veo la verdad cómo las negras, que no, obviamente no están mal, pero no veo cómo pueden aprovechar como su mejor desarrollo de piezas. Prácticamente se simplificó mucho la posición acá. ¿Sí? Blancas pueden jugar dama de 2, pueden intentarla llevar a C3, por ejemplo, o dar una torre en D1 también. Pero fijémonos en H5, porque es que H5, si las blancas hacen E4, debilitan un poco su posición. No creo que sea grave igual. Pero aquí Pashou jugó, diría yo, algo flojo, ¿sí? Algo flojo con las blancas. Jugó dama C1, le jugaron torre C6, alfil D2, E4, dice que el E4 se hizo cuando no había cambio de alfiles, dama C4, intenta cambiar damas, dama F5, alfil E3, H4, torre B D1, primero alfil F6 para darle paso quizás a una torre, D por E4, torre por E4, dama D5, este no quiere cambiar damas, dama D3, si dama D7, puede seguir torre C6, poniendo un poco más de presión. Ahora, dama D3, H por primero, H por, y entonces claro, aquí ya vemos como más fácil las debilidades que hemos dicho, ¿sí? Para atacar estos puntos débiles. H5, como les digo, es más fuerte la amenaza que la ejecución. La idea también era jugar H4, H3, ¿sí? Con la dama en D5 iba a presionar el punto G2. Y acá tras dama H3, alfil F4, torre H5, dama F3, se da una posición muy curiosa. Y eso es lo bueno de aprender a mirar todo el tablero. ¿Qué jugada tienen aquí ustedes de negras para sacar ventaja decisiva en esta posición? Juegan negras. Tal vez un ejercicio. Maestro, alfil C3, atacando el punto de la torre, si se encierra, pues mate, ¿no? Y desviar a la dama. O sea, ahí se ganaría material. Muy bien, profe. Acá usted tiene más la idea, ¿sí? El lío de alfil C3, les voy a indicar cuál es. El lío de alfil C3 es un jaque. Creo que puede ser un jaque. Y a rey H7, alfil D2. Creo que este es el lío, ¿sí? O, claro, porque aquí no le sirve ganarse la torre o mejor dicho, la pieza por un alfil por C3 al mate y a la torre, ¿sí? No le serviría. Pero, ya en cambio, alfil por D2 tiene también un problemita aquí. Quizás me estoy arriesgando mucho con esta jugada, por temas como torre F6 y demás. Quizás entonces deba jugar simplemente alfil D2, ¿sí? Y pasa lo mismo, ¿no? Entonces vemos que aquí profe Diego está cerca. Me parece que está cerca porque alfil C3 no creo que sea un mal movimiento, la verdad.
Esta debe ser la más peligrosa que hay que vigilar, rey H7. Y, no sé, aquí, alfil E5. Esta podría ser una jugada, pero no creo que al blanco le resulte satisfactorio igual hacer esto. Entonces, bien, vamos a dejar alfil C3 aquí, antes de mostrar la jugada que se dio en la partida. Y de esa manera, pues, ya pondremos el motor, que es el que nos soluciona algunas dudas. Entonces, bien, Diego dijo algo muy claro, muy importante, y es esta dama que toca desviarla. Él lo intentó por C3. ¿Cómo más puedo desviar esa dama? ¿Sí? ¿Escucho? Alfil D4 amenazando alfil por F2. Alfil D4. Pero si es una amenaza alfil por F2. No, dama H2, perdón. Alfil por F2 tiene rey por y se va por E3. Bien. ¿Y esto sigue siendo una amenaza? Pronto con G5 podría ser. O sea, casi que alfil D4 me toca hacer una jugada como E3, quizás, algo así. A la mitad del plan. Y el rey pues, siempre puede escapar vía F1, E2. ¿Sí? Pero bien, la cuestión es desviar esta dama. ¿Qué tenemos? G5 de Diego. G5 para G4 seguramente. Sin embargo, la dama siempre va a G2. Pero fíjense, esta gran jugada para desviar la dama. Torre B6. Primero jaque le hicieron y torre B6. ¿Sí? O sea, la idea básicamente es presionar sobre B3. Vamos a sacarnos la duda del alfil C3, que como les digo, a mí no me parece un mal movimiento, aunque parece que también le da unas ideas tácticas a las blancas. ¿Sí? Vamos a ver, alfil C3. O dama H2 o torre B6. Son las ideas que le dan ventaja aquí. Vamos a ver qué pasa aquí, profe. Porque alfil C3, que hay algunas ideas tácticas. Y esa torre B8 que usted dice, maestro. No, pero acá me equivoqué porque yo siempre movía el alfil. Siempre movía el alfil de F4. Y esto no es tan bueno. Porque ese alfil de 2, mira, tiene sencillamente regresa y ya está. O sea, no es algo agresivo como lo que veíamos, torre F6, por alfil por C3 quizás. O dama H2, dama H1. No es nada agresivo. O sea, juega tranquilo el negro y se queda bien. O la otra posibilidad que habíamos notado era alfil E5, pero fíjate, esa sí es muy mala, porque no es que no hay mate. Sí, no hay mate. Entonces, bien. Exacto, siempre se escapa. Entonces, bien. Entonces, fíjense, dama H2, la idea es desviar la dama. Ambas jugadas son válidas. Tanto dama H2 inmediata como torre B6, presionando la debilidad. Pero aquí lo principal es, fíjense, que ataqué las casillas más débiles alrededor del rey. Y tras este cambio, pues el negro va a terminar ganando la partida. Bonito ejemplo de cómo atacar estas debilidades. Vámonos al siguiente. Goldin contra Efimov. Esta es una posición súper curiosa, donde todas nuestras miradas se van hacia el flanco de rey, inmediatamente, todas. Pero, por eso, fíjense el torre B6 que les acabo de mostrar. Aunque estés dando mate, miro el otro lado del tablero. Y aquí, aunque esté dando mate, también miro el otro lado del tablero. Y surge una jugada muy fuerte aquí de blancas, que es torre A6. Vamos a ver si la dijeron aquí en el chat. La idea de torre A6 es poner tensión sobre F6. Muy bien, Alejandro. Y es que solo queda capturar en G5. No hay otra opción. ¿Sí? Captura, alfil, caballo por, perdón, dama por D5, doble error, según Houdini. Listo, entonces, ¿quién me dice las casillas más débiles alrededor de este rey negro? H7, H8 y G7. Bien, estas tres. ¿Qué jugada puedo hacer para darle el máximo provecho a estas casillas? Torre H6 es fuerte.
Muy fuerte. Interesante. Sí, esta jugada es muy fuerte. ¿Quién está de acuerdo con esta jugada? ¿O quién ve la idea de esta jugada? Sacrificar la torre en H8 para dar mate con después la dama en la columna H. Muy bien, perfecto. Entonces, fallé en chess.com, decía ahí Alejandro. Pues muy bien, torre H6. Fíjense que es que, igual que los movimientos forzados, es necesario ver todas las casillas débiles. No me basta con ver solo H7 y G7, porque es que fíjense, si yo hago dama H5, sencillamente puede venir dama F5, dama D3 y protegió H7. ¿Sí? Si yo atacar G7, pues creo que es un proceso largo, ¿no? Creo que tendría que ser H3, torre 3. No se me ocurre otra manera de atacar G7 rápidamente. O la torre H6, que está tocando también una casilla débil. Entonces aquí hay algo curioso. Fíjense que aunque a veces esa casilla está lejos para nuestras piezas como atacantes, también para nuestro rival como defensor. ¿Sí? Este es un ejemplo curioso en ese sentido. Entonces, claro, la amenaza es entregar mi torre en H8 y dar un mate en H7. Por lo tanto, dama D3, única jugada, defendiendo H7, y Goldin ha jugado caballo H7. Caballo E4 bastaba. ¿Sí? Bastaba porque tiene la intención de ir a F6. ¿Quién me dice por qué F5 falla acá? ¿Qué tenemos aquí en esta posición? Torre H8, dama H6, dama H5 y al caballo G5. Y tienes Ah, que no, tiene poner F4. cuidado. Sí, exacto. Tienes que poner cuidado porque te tengo un F4 y este F4 termina defendiendo H7. ¿Qué más tenemos? ¿Quién me dice otra jugada? Yo creo que dama H5 directa porque amenazó torre H8 mate y entonces al comer G por H6 tengo dama G6, dama por H6, dama G6 y ahí sí caballo G5 y ya no puede ser F4 porque tengo dama por D3. No, por D3. Aunque fíjate que ahí ya te pueden defender con dama D7 más bien. ¿Sí? Entonces, esta es muy confusa, esta posición muy confusa. Aquí el profe dijo dama G6, que en otras palabras es como la jugada más sensata, ¿sí? La más sensata, la que va más tranquilo, porque es que tras estos movimientos tú puedes tener torre H7 y bueno, fíjate, dama C3, claro, siempre como si hubiese una defensa. Sin embargo, nosotros lo que les he enseñado desde el inicio es que analicemos todos los movimientos forzados posibles, ¿sí? Hemos visto un jaque en H8, hemos visto una amenaza, hemos visto otra amenaza, ¿sí? Entonces, Dama por G7. bueno, vamos por G7 aquí, la vamos a descartar de una, ¿no? Entonces, aquí hay, principalmente quiero mostrarles que, perdón, que la posición blanca, de todos modos, es súper ganadora, ¿no? Fíjense, dama H5, no hay más. Es que este tipo de problemas, fíjense que son posiciones críticas donde solo una jugada gana. ¿Sí? Y esto es lo que yo quería mostrarles. Vamos a ver por qué este es el movimiento que gana. Realmente es por... Aquí él se captura el de H6 también. Bueno, hagámoslo. Pero es más que todo por este movimiento en algún momento. Caballo F6, fíjense. Toca ir un poco más allá. Toca ir un poco más allá. Está bastante larga la variante. ¿Sí? Cubriendo el mate y pasando la torre a G6. Caballo F6. La verdad les digo mentiras, no recuerdo qué sucedía. Sí, el blanco quedaba ganado de todos modos. Entonces bien, fíjense, posición crítica. Solo una jugada gana.
Quizás Goldín, por eso no prefirió irse a H7, ¿sí? Que es mucho peor. Pero quizás no veía cómo iba a ganar claramente contra F5. ¿Sí? Entonces, caballo H7, F5 doble error, dama G6, dama H5 transpone prácticamente, dama G6, dama D2, jaque, y tras esta jugada pues terminaría dando un bonito mate. Entonces bien, aquí la jugada clave principalmente es torre H6, principalmente, ¿sí? Porque es que ataco el punto H8 directamente. Vamos al siguiente, entre Greenfeld y Pauschner. Esta resulta ser una posición como allí lo dice, un doble fianchetto. Greenfeld hace una gran jugada notoria aquí, que es caballo por F7. ¿Sí? Y es notoria también porque, claro, ponen problemas al alfil de D6. Pero, como vamos a ver en los ejercicios posteriores de la casilla más fuerte, el ataque a una debilidad, ¿sí? Muchas veces comienza por atacar una casilla fuerte. ¿Qué quiero decir? F7 está cubierta por torre y dama, aparte del rey, lógicamente. ¿Sí? Pero yo la hago es para tener alfil E4 y presionar más fuertemente la casilla más débil. En este caso es un peón en H7. Ahora vamos a repetir ese concepto. ¿Sí? Pero muchas veces para llegar a la casilla más débil, primero tengo que atacar la más fuerte. Y es un caso muy similar que pasa acá, porque es que caballo por F7 ataca esa casilla fuerte. Ahora, si cualquier captura en F7 ahora mismo termina perdiendo material de una u otra manera, ¿sí? Y en la partida se hizo primero torre por E1, ¿sí? Porque si alfil por F4, puedo tener torre por E8 y solo tiene dama por F7 con pérdida material. ¿Sí? No tiene torre por E8 por jugadas como caballo H6, rey F8 y bueno, como que puede tener bastantes problemas, la verdad. Entonces, bien, volvemos, torre por E1, alfil por F4. Entonces aquí está en parte esa clave de atacar el punto más débil, que yo ya se los había mostrado. Ese punto débil es H7, ¿sí? Y tras alfil E4 lo presiono con todas las fuerzas. Alfil H6 nos funciona G6 por temas de alfil por G6, ¿sí? Y torre por F7 no funciona por torre E8. Si torre F8 tengo alfil por H7. Efectivamente estoy celebrando victoria ya. Entonces, alfil H6 para intentar aguantar un poquito, dama F5, van como un doble error, sé que caballo G5 es la más fuerte, sigo atacando H7, alfil C8, dama por H7, alfil G6, y entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál es la casilla más débil alrededor del rey? De este rey negro. G6, ¿dónde está el alfil? Muy bien. Entonces, ¿qué jugadas candidatas tenemos para aprovechar esta casilla de G6? Va a haber una gran diferencia, ¿sí? De respecto a porque aquí pudo haber pasado dama G6 inmediatamente, pero hay una gran diferencia con la partida. Entonces, ¿dónde podemos retirar ese alfil? ¿Soy yo o se le va el audio a...? Yo creo que
Se fue el audio. Ok. Bueno, ahí nos disculpa que no alcanzamos como a escuchar. Bien. Vemos igual si le llega la conexión para escuchar su jugada. ¿Qué jugada tenemos? A ver, los que tenemos audio de internet. No creo que alfil H5 sea tan forzado, un movimiento de tan ataque así. ¿Por qué no? ¿Usted tiene alfil H5? No sé, tal vez un alfil F5, ¿no? Muy bien. Por esto la descartamos en el acto. ¿Sí? Alfil E8 dice Diego, pero Diego, aquí va a pasar lo mismo. Alfil F5. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la clave es que no puedo permitir alfil F5. Entonces ya sabemos dónde hay que retirar ese alfil para aprovechar esta casilla de G6. ¿Dónde será? Tal vez en F5. F5. Se lo come el alfil. No. Claro, no puedes. ¿Qué más tenemos? Eso llegué a pensar tipo alfil H5 después de alfil F5, torre 6 para intentar desviar el alfil, ¿no? Bueno, vamos a ver si funciona una desviación acá. A ver qué tenemos. Alfil H5. Alfil D3 dice Diego. Bien, Diego ya fue el que más se acercó. Vamos a ver esta por qué no funciona. Alfil F5, torre E6, alfil por jaque y el rey se escapa. ¿Sí? Finalmente aquí no conseguiría nada, absolutamente nada. Entonces, fíjense la jugada de Diego, es muy buena. ¿Sí? En la partida se juega alfil C2, pero muy similar al alfil D3. Pasar lo mismo. Ataco la debilidad. G6. Rey F7, dama G6, rey G8, D6. ¿Sí? Y claro, la gran diferencia es que ahora voy a tener un torre 7 fuertísimo, que no lo tenía cuando este alfil estaba en E4. Por eso la maniobra, jaque, y vuelvo con el alfil a D3 o a C2, como en la partida, para ganar. Recuerden, nosotros estamos evaluando conceptos, no estamos evaluando cálculos. Cuando nosotros vayamos a evaluar cálculos, entonces ya voy a pedir una variante completa. ¿Sí? Entonces, bien, alfil C2, rey F7, jaque, está en la partida, D6, dama D7, dama H7, rey F7, y claro, viene finalmente torre E7, captura, y de nuevo un jaque intermedio para ganar la partida. Entonces, gran ejemplo aquí de Greenfeld. Vamos a Sal Federsen. Una posición donde el negro tiene calidad de ventaja por 2 peones. Federsen iba a terminar perdiendo esta partida, pero tuvo una chance dorada para sumar el punto completo. Él hace la mejor jugada de la posición, pero yo todavía no les voy a dar jugadas. Antes tienen que decirme lo mismo, las debilidades de la posición y cómo podríamos intentar aprovecharla. Debilidades acerca del rey negro, ¿no? Del rey blanco, perdón. Yo creo que la octava fila, en especial las casillas B1 y A1. Muy bien. Entonces, ¿cuál está más cercana a mis piezas? B1. B1, muy bien. ¿Cómo puedo llegar a B1 para atacar con mis piezas? ¿Quién me dice un plan de negras? Todas estas son debilidades. Más B1 y A1 porque no tienen la defensa de otra pieza. ¿Cómo puedo llegar allí? Un plan de negras aquí. Parece un poco complicado, no sé. A ver, vamos a activar esa imaginación. C5 sacrificando el peón, un sacrificio posicional. Todavía no. Pues yo creo que sí, lo de Don Diego, caballo C4 por torre por D4, aunque no creo que dama y torre den mate. No, claro, lo que dice Diego es que caballo C4 porque dama por, es más bien va a capturar en F3.
es más bien como la idea que tiene Diego acá. Listo. Entonces tenemos caballo C4. Muy bien, Diego, porque es que esto es un movimiento forzado. Vamos a buscar más movimientos forzados. Jaques, solo hay uno en E6, descartado en el acto. Y capturas, solo hay dos, también descartadas en el acto. Por lo que solo me va a quedar una posibilidad, que es otra amenaza. ¿Qué otro movimiento de amenaza tenemos aquí? Caballo 4. Muy bien. Listo. Ambos movimientos son jugadas candidatas, en principio por el tema de movimiento forzado. Ahora bien, vamos a ir un poco más allá. Sí, la idea de caballo C4, que muy posiblemente es capturar el peón de D4, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si las blancas, a ver, un ejemplo, dejan ese peón a disposición de las piezas negras? ¿Cómo? Más activo, intentar algo más activo. Por ejemplo, torre 8 pudiera ser. ¿Cómo podría seguir en esta posición el negro? Sí. Porque claro, que ya vienen algunas amenazas como D5, ¿no? Que hay que vigilar. Y si nos capturamos el peón de dama, puede pasar esto. Torre por torre 7 y logro presionar siempre sobre punto F7. Incluso creo que es muy interesante torre 7 inmediata. Puede ser locura, pero también puede ser interesante. ¿Sí? Y si dama por, aunque dama de 5 aquí ya, bueno, no lo sé. Dama de 5 no se ve bien. Claro, la idea es dama por, rey H6 y ahora sí capturo dama. Creo que el cambio no le favorece. Entonces no, en esta posición capturaría. Sencillamente cambiaría damas y torre de 7. Va a mantener vía una torre que controle el peón pasado. Ahora, caballo E4. A caballo E4 les voy a hacer dama E3. Volvemos a lo mismo. Jaques, capturas y amenazas. F6 puede ser interesante también. F6, bien. ¿Qué más tenemos? Aunque, tú dices F6 aquí, bien. Vamos a ver. F6. Claro, quiere decir a B5, ¿no? O bien cantar un jaque en E6. Entonces, digamos que yo hago entonces torre E3, porque no veo algo más cómodo para activar mi dama. Aquí F6, torre E3. Y si caballo B5, dama C6, ¿no? Y acá, bueno, acá estamos teniendo el mismo problema de D5. Quizás, ¿no? Quizás caballo F5 podría ser una idea interesante acá. Y ahí sí, creo que el negro igual quedaría en una cómoda posición. Habría que analizar torre E6, me van a capturar aquí. Quizás algo simple como torre D3. O si voy a tener C6 para llegar a F3 y defender mi torre, pues quizás mejor me voy más lejos. Pudiera ser una chance. Para que no me amenacen aquí la torre. Pero bien, vamos a ver este ejemplo. Caballo E4 y tras dama E3, caballo D2, fuerte jugada.
Esta es la clave de la variante. Atacando D4 y a torre F4, dama D1 y vamos presionando aquella debilidad. ¿Sí? Dama D3, H3, intentando desviar la dama, torre G5, busco un torre por G7, dama por G6, por lo tanto, torre D6 defendiendo el peón y torre H4. Acá se equivoca, torre C6 es un doble error, realmente. La jugada más fuerte es C5. ¿Sí? Y claro, es que C5 también está apuntando a ideas como C4. ¿Sí? Entonces terminaría aprovechando la debilidad de B1, la más débil alrededor del rey. Bien, pasemos a Neverov contra Bratanov. Juegan las blancas. Entonces, la persona que vaya a decir la debilidad, también me dice como la idea que tiene para atacarla. Yo creo que la casi más débil sería el punto G7, ya que está siendo atacada por el alfil de B2. Y el plan sería alfil por G7 y dama A1, yo creo. Muy bien. Entonces, punto G7. Porque ya está el alfil acá. Intentar con la dama. Una batería con la dama. ¿Qué otras cosas tenemos? ¿Qué otra idea? Más puntos débiles alrededor del rey. A ver. El punto H7, solo que no veo muy claro cómo atacarlo, tal vez un G6. Muy bien, tal vez un G6. Ah, sí, porque está clavado, yo creí que no, que podía comer de F por G6 y... ¿Qué más tenemos entonces? Me están diciendo que atacar H7 con G6. ¿Qué otro plan tenemos? Porque es que en ambos planes hay que vigilar que nos están capturando la torre en una. Ustedes ya han dicho las dos casillas más débiles. ¿Sí? Yo creo que ya las detectaron. Estas dos. Pero una es más débil que la otra. Primero tengo que solucionar este problema. Dama A1. Dice Diego directamente irse a A1. Cuidado, Diego, que descuidamos ahí el alfil de D5. ¿Qué más tenemos? Parece que hay que ser de pronto la intermedia de reubicar la torre vía D3, amenazando alfil por F7 y ganar la dama. Pero la torre pues queda en esa columna de la dama, pero no lo veo claro. Muy bien. ¿En qué punto nos estamos concentrando más? En G7 por lo que veo, ¿no? Por eso, nosotros tenemos que también fijarnos en el punto H7. ¿Cómo podemos atacar ese punto H7? Vía, por ejemplo, la torre a E4 y llevarla a H4, atacando a H7, la dama puede ser D3 o colocarla en C2 en A1. Muy bien, perfecto. Esta es la idea. ¿Ven? Entonces, por eso nos fijamos también en H7 como ese punto débil. La idea de torre 4 es mortal. Es mortal para las negras porque es que no tienen una manera correcta. Si bien G7 está débil, nosotros vemos que también G7 puede ser más defendible que H7 porque está más cerca de las piezas negras. Un ejemplo, quizás los tiempos no me den, pero es un ejemplo que quiero ilustrarles. Torre 8, alfil F8.
defendiendo G7. ¿Sí? Porque H7 sí está más lejos de estas piezas. ¿Sí? Muy bien, torre E4 es la jugada. ¿Sí? Entonces, fijarnos en todas las debilidades de la posición alrededor del rey. Torre F de 8, dama C2, dama por D5, no hay más, ¿sí? Porque creo que G6 es una necesidad súper triste. Por lo tanto, dama por D5, jaque, torre 1 primero, intermedia, y tras estos movimientos va a terminar perdiendo el negro. Entonces, bien, aquí hemos detectado excelentemente H7. Pasemos a los puntos fuertes. Entonces, ahora sí, vamos a tocar ese concepto que habíamos dicho de la casilla más fuerte y después para atacar la más débil. Entonces, ¿quién me dice acá la casilla más débil alrededor del rey, por ejemplo? Empecemos ahí por la más débil. ¿Quién me dice las más débiles? G7, H7 y solo, porque H8 se defendía el caballo. Muy bien. Ahora, ¿quién me dice las más fuertes en la posición? No hablemos de alrededor del rey, sino la más fuerte de la posición. ¿Qué tenemos acá? E5, muy bien. ¿Cuál es la otra? Maestro, ¿es para la negra la casilla más fuerte o también puede ser para las blancas? No, hablemos en este caso de negras, del lado negro, porque es del que estamos evaluando, ¿no? El que vamos a atacar. Entonces, por ejemplo, dijeron ya E5, ¿sí? ¿Qué otra casilla fuerte hay en la posición negra? Una muy parecida a E5, ¿cuál es? G5. Muy bien, G5. Entonces, estas son las casillas fuertes y las débiles en la posición. Ahora, ¿por qué decimos que G5 es fuerte? Porque la está cubriendo 1, 2, 3, 4 piezas. ¿Por qué decimos que E5 es débil? Porque la cubren 5 piezas. ¿Sí? Sin embargo, como les decía ese concepto, la idea de atacar la casilla más fuerte tiene dos ideas principales. Una, la coordinación de las piezas. Dos, la intención de atacar el punto más débil. ¿Sí? Entonces, si yo les hago la pregunta, ¿es primero G5 o es primero E5? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué jugaban a hacer primero? Yo diría que G5, porque G5 está por ahora difícil de llegar al caballo porque tengo el peón en H4. Bien, sí, me parece buen concepto. G5, estamos como abriendo líneas, pero además el punto débil de que es G7, estamos como tratando de atacar ese punto también indirectamente, pues, o tratando de abrir líneas para atacar ese punto. Muy bien, perfecto. Y efectivamente, la jugada es esta, es G5. ¿Sí?
porque es que desde ya le estamos poniendo una amenaza. E5 también es interesante. Claro, aquí la diferencia es que ya tocaría ver que va caballo por, y bueno, G5 sigo presionando un poco, pero no sabemos si va a ser suficiente. ¿Sí? ¿Suficiente en qué sentido? Por ejemplo, en esta variante hay jaques N3 en algún momento. Toca vigilar estos jaques, estos cambios de damas aquí. Ahora, G5 es más directa. Vamos a ver por qué. H por G5, H por G5, caballo por G5 y E5 doble admiración. ¿Sí? Nuevamente atacando la casilla más fuerte. Esa casilla es E5. Ahora, tras D por E5, porque no hay más, yo voy a golpear en F6 porque estoy golpeando en G7 indirectamente, vino la también enorme jugada D6. ¿Sí? Entonces, tras dama F7, doble error, según esto, pero tras dama por D6, la posición caballo por F6 también está muy perdida. ¿Sí? La posición también es triste para el negro. Quizás no por torre por G5, por dama por, y dama por torre G8, y no veo aquí, quizás tengo alfil C2 para luchar por mantener mi dama. Entonces debería también, perdón, ganar esta posición. Y en la partida, bueno, eligieron dama F7, torre por G5 y finalmente pues va a terminar perdiendo. ¿Sí? Se puso allí para un truco el negro. Entonces bien por estos golpes. Quiero mostrar acá, antes de seguir, un ejemplo propio que sucedió en una de las semifinales contra John Edison Muñoz, jugador de Caldas, donde se aplica un concepto de esta manera. Sin embargo, no, digamos que es un poquito más difícil, por así decirlo. No me parece igual tan complicado, lo podemos ver. Por ejemplo, dama C7, F4, caballo G4, H3, caballo H6. Entonces, por ejemplo, ¿qué harían ustedes aquí de blancas? Tal vez un G4 y F5. G4, F5, bien, dejando un punto fuerte. ¿Quién tiene otra idea acá? Caballo F6, caballo 4. Muy bien, perfecto. Este plan es duro. ¿Sí? Entonces, vamos a analizarlo. Por ejemplo, metámosle acá máquina para los que no creemos esto. Caballo F6 es claramente la jugada más fuerte. ¿Sí? Está G4 también. G4 es una jugada buena para la blanca. Y caballo F6 resulta ser más directa, en el sentido primero que es un jaque, o sea, es un movimiento forzado y por lo tanto nosotros tenemos que analizarlo. E por F, y fíjense que ahora ataqué un punto fuerte y posteriormente llegué a las debilidades del rey. ¿Sí? Quedando en una posición ganada, aunque al final termino cometiendo un error importantísimo. La posición se iguala, queda mejor el negro y bueno, después en el apuro se equivoca. Entonces, fíjense, esta idea, atacar un punto fuerte con la coordinación de las piezas para después ir a por los débiles del rey. Entonces, bien, fíjense, yo no puedo recordarles todo el tiempo, muchachos, el que pensemos en movimientos forzados. ¿Sí? Tenemos que, en X o Y posición, cualquiera sea, lo primero que yo tengo que buscar es un jaque, es una captura o es una amenaza. ¿Sí? Principalmente eso. Entonces, bien, muy bien, caballo F6.
movimiento forzado, punto fuerte, para llegar luego a los más débiles. Bien, entonces vamos ahora sí a seguir aquí en nuestro ejemplo. Catona contra Gulbis. Una variante, como le decimos, ortodoxo, un gambito de dama acá. 3, torre C1, C6, todo muy normal. D por D, E por D, H4, dudosa. Torre 8, G4, caballo F8, G5, H por, alfil por, caballo E5, G6, previniendo el truco, ¿sí? Perdón, caballo por F7, al rey que iba a estar en H8 y a la dama. No previene porque ya se va a G7. ¿Sí? Y dama F3. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se van a defender aquí de negras ustedes? ¿Quién me dice? Rey G7, maestro. No, cuidado con rey G7 que te doy mate en una jugada. Dama C7. Dama C7. Bien. Vamos a revisar. Dama C7. ¿Quién tiene otra idea? Ya nos conviene cambiar damas. Dama F6, Diego. Bien, Sí, maestro, sí, o sea, la idea es cambiar damas. bien, sí, me gusta. Creo que es la mejor jugada de la posición. Sí. Dama C7 no, por caballo por. ¿Sí? Entonces, seguimos teniendo aquí el mismo problema. Ahora, dama F6, ¿está bien? O dama E7. Jugadas tranquilas. Ahora, fíjense, alfil F6. ¿Por qué alfil F6 es un doble error? ¿Cuál es la jugada que empieza a darle la victoria a las blancas? ¿Alguien tiene una jugada? Yo me quedé sin jugadas, maestro. Quedó sin jugada. Entonces volvemos al mismo proceso. Jaques, capturas, amenazas. Y es que no podemos descartar ninguna así sin haberla al menos mirado una o dos jugadas más adelante. Ese tipo en alfil por G6 y alfil por G6, caballo por G6 y dama H5. Pero creo que tiene dama en séptima y defiende el mate. Sí, ahí el negro se puede defender de varias maneras. Entonces, vuelve y juega. Jaques, capturas, amenazas. Torre H8. ¿Sí? Entonces, bien, Diego, caballo por F7, una captura. Habría que analizarla también. Pero, torre H8 es el movimiento. Es un jaque. ¿Sí? ¿Por qué no pensar el único jaque que yo tengo en la posición?
claro, el concepto del tema que estamos viendo más bien es que es una casilla fuerte porque está defendida. ¿Sí? Entonces, si alfil por, dama por mate, si rey por, caballo por F7, ganando la dama. ¿Sí? Entonces vemos que acá está totalmente perdida la posición para el negro. Entonces, rey G7. Listo. Casillas más débiles alrededor del rey. ¿Qué tenemos? H6, Muy bien. ¿Cómo ataco H6? dama H1, Perfecto. Dama H1. Bien. Casilla más débil. También es F7. ¿Sí? Pero está más cerca del alcance de momento H6 que F7. Ahora bien, alfil por E5, D por E5, F5. Y bueno, aquí Catón hace una doble admiración, que es caballo por D5. ¿Sí? La idea es que si dama por, entonces viene jaque y clavo la dama. ¿Sí? O, si C por D5, como se juega en la partida, viene jaque en C7. Fíjense que es otra vez un movimiento forzado. ¿Sí? Dama por C7 y dama H6. A rey F7, hay dos maneras de ganar la dama. Una es torre H7, otra es torre por F8. Ambas debo analizarla para llegar a la conclusión cuál es mejor. Torre por jaque y bueno, y finalmente pues ganando ya la dama, la posición se le cae completamente al negro. Bien, ok, sigue una partida más, sí. Ortega Kenkin. Esta fue una siciliana en donde ilustraban las casillas de D5, E5 y F5. Vamos a ver por qué. Dama D2, enroque, torre a D1, B5, alfil F3, alfil B7, E5 interesante, alfil por, E por, alfil por D1, y las blancas lanzan aquí este movimiento, que es doble signo de admiración, realmente. ¿En qué se basa todo? Básicamente el problema del rey negro. ¿Sí? Problema de caballo de 5, luego caballo de 7, rey H8, tengo ideas de capturar en G7, por ejemplo, venir con mi alfil acá. ¿Sí? O sea, hay mucha, más básicamente esta es la idea, la que está buscando el blanco. ¿Sí? Seguro aquí hay jugadas mucho mejores, ¿sí? Mucho más convenientes también. El blanco está bien de todas formas y el negro no quiere entrar en esto. Por lo que si su alfil se va, también puede tener algún problema con captura en F7. Primero obviamente el jaque, la línea que estábamos analizando. Por ejemplo, alfil H5, jaque, jaque, alfil H6 y también tendría un problema acá. Entonces, por esa razón, el negro lo que decide hacer es G por F6. Dice que con alfil por E3 era la igualdad, que era como la mejor chance, llegar a esta posición. De alfil H5, una igualdad aproximada. Esto debe darse también como por la inseguridad del rey. Ahora, no nos vamos a quedar con la duda porque es que el blanco tiene una torre de menos. Entonces dice que dama G5 o caballo D5 inmediatamente. A ver cuál es la idea. Alfil G6, caballo D5, para desviar el peón D6 y tener aquí un perpetuo. Entonces dice que esta es la forma de hacer tablas para la blanca. Bien, muy táctica esta partida, pero vamos al punto que nos interesa. Ese punto que quiero mostrarles aquí es tras G por F6, que es un doble error. Ya hemos visto uno de los ejemplos anteriores atacando las casillas fuertes. Y una de esas casillas fuertes es D5.
la cubre un peón. Y lo mismo, es para llegar a las débiles. La más débil alrededor del rey negro, ¿cuál será? H7. H7, ¿cuál más? H7 y H8. Muy bien. ¿Cuál de esas tres es la más débil? H7 porque se puede demorar más tiempo en llegar otras piezas a defenderla. Ok. Exacto, ese concepto no lo podemos dejar pasar. ¿Y qué opinamos de G7, que ya tengo un caballo allí? O sea, ya un caballo está apuntando allí. Sí, también podría ser. También podría ser, ¿no? Entonces, bien. Por D5 falla, por alfil D4. Entonces, fíjense, coordinación de piezas. Caballo, dama, principalmente. Y ataque de punto fuerte para llegar al punto débil. Entonces vemos que este concepto definitivamente también nos ayuda a ordenar un poco también el pensamiento. Digamos que es un proceso lento y tal vez demorado, pero es, creo, lo más importante para el progreso en ajedrez. Tras estos movimientos, caballo D7, vino alfil D4, no puede tocar los caballos por problema aquí de mate. Alfil H5, jaque, y bueno, ya entregando la dama, materialmente se queda perdida. Ivanov contra Mikhalevsky, una partida más. Vamos a ver esta que nos depara. Alfil G7, caballo F3, C5, enroque, alfil E2, caballo C6, D5. Aquí la partida se juega caballo E5, ¿sí? Pero les voy a explicar rápidamente, teóricamente, qué sucede aquí. Y alfil por C3, que las negras la verdad no suelen hacer este movimiento tan comúnmente. Viene alfil D2, única, dama por, caballo A5 y H4. Entonces, vemos que el blanco, a pesar de tener un peón de menos, se activa rápidamente contra el rey negro, ¿sí? Mediante la columna H. Este es uno de los motivos por lo que el negro no suele entrar en esta variante. Los resultados suelen favorecer a las blancas, ¿sí? Entonces vemos que hay una clara ventaja aquí. Y como les decía también, ahí baja un poco de igualdad, pero finalmente va a ser entre ligera y clara blanca. Lo más común es caballo E5, esto es lo normal, teóricamente hablando. Caballo por, alfil por E5, torre B3, E6, muy teórico todo, alfil G7, creo que alfil C7 en otras ocasiones se da, ¿sí? Con damas de 2, y E6 y F4, alfil C7. También suele ser como la mejor manera de jugar de negras acá. Entonces, bien, volvamos. Torre B3, E6, F4, alfil G7, C4, torre 8, E5, quiere crear un peón pasado, F6, y entonces fíjense aquí la gran jugada del blanco, atacando la casilla más fuerte. Esa casilla va a ser F5, ¿sí? Y la atacó de una vez con el avance del peón. Tras F5, G por, alfil H5, torre E7, D6, torre G3, alfil B2, rey H8. Obviamente no sirve capturar el peón de D6, seguramente por temas como torre por G7, ¿sí? Y tiene muchos problemas aquí el negro. Empezando porque tranquilamente podría, perdón,
Si rey F8, tengo torre F7. Y si rey H8, debería tener alfil por, torre por, alfil por, y tengo un destapado fuertísimo a cualquier jugada del negro. Si no es mate, es capturando la dama. Bien, por lo tanto, rey H8 primero, enroque, 3 peones de menos tiene el blanco, dama E2 y torre D4, buen movimiento. ¿Sí? La idea es que si torre D2, entonces ataco el punto más débil de la posición, que es G7, y llego a dama por E5. No alfil por E5, por dama D4 jaque. Y acá, alfil por D4, alfil por D4, y bueno, terminaré recuperando mi dama con solo una calidad de menos, por 2 peones, una posición que puede ser complicada. Entonces, hacen torre D4 para evitar la amenaza directa sobre E5, torre por G7, rey por G7, dama por E5, y esta jugada doble error por torre F4 atacando las debilidades, ¿sí? Lo más débil alrededor del rey negro. Y tras rey F8, bueno, tendré dama H8 para ganar, ¿sí? Y alfil A3 y bueno, seguro termino aquí logrando algo. Entonces, bien, vámonos al siguiente. Este era un ejemplo rápido sobre F5. Belov, Kiboruchok. Un momentico. Listo. Listo. Casillas más débiles alrededor del rey. ¿Quién me las dice? G1, Cuidado que G1. Está una torre ahí, ¿no? entonces E2 solo, Muy bien, E2. ¿Qué más? E3 dice Diego. Bien. ¿Qué más tenemos? F3, ¿Cuál? F3, Bien, F3. Estas tres son las casillas más débiles en la posición de ese rey blanco, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos aprovechar estas tres casillas? ¿O cómo podemos intentarlo? Sí, un sacrificio de torre por torre, con torre por F3, torre F8, no creo que funcione, no, porque tiene rey A2 y se va, claro, pero aquí se escapa, ¿no? sí, señor. Entonces, bien, vamos a buscar otra jugada. Está bien porque es un jaque, esto toca analizarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué más jugadas candidatas tenemos? No sé esto por qué se me quedó aquí. ¿Será este? No. Listo. ¿Qué otra jugada tenemos aquí para aprovechar las tres casillas que ustedes han dado? No sé, me parece que el alfil de C7 se parece más como un peón y yo creo que tendría que ser alfil de 8, alfil de 5 y alfil de 3. Bueno, cuidado que a fin de 8 entregas un peón en D6. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, más jugadas candidatas. ¿Cómo llego allá? Doblar torres en F6 y también estoy dibujando el movimiento del alfil en D8. Torre F6, bueno, si alfil de 8 no tienes cómo pasar. Claro. Entonces, bien, vamos a concentrarnos un poquito. Vamos a intentar sacar una jugada dura aquí de negras para aprovechar debilidades alrededor del rey. Esto ya como un repaso más bien. Vamos por G4, como dice don Diego. G4.
Fíjate que eso, lo hablamos aquí. Bien, dama por G4, dice Diego. Bien, Diego, aquí que hay un problema con dama por G4 y es esta jugada durísima. ¿Sí? Claro, aquí por E5 no sirve, por torre por. Y cae la torre. ¿Sí? Lo mismo sucede, bueno, aquí H2 no torre por, sino torre por H2. ¿Sí? Entonces, Y dama eso para entrar en D2 o N3. ¿qué jugada tienes? Dama H6. Muy bien. Entonces, perdón, aquí a... vamos a ocultar esto acá. Muy bien, dama H6, ese es el movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que voy directo a las debilidades alrededor del rey. No solo por E3 llego a F3, sino que también por D2 puedo llegar a D3. Por ejemplo, torre 1, dama D2, torre D2, dama por D3. ¿Sí? Y vemos que el peón termina siendo súper débil. Y entonces es que ¿qué más le queda al blanco? Fíjense que aprender a mirar la posición tiene que darnos ventajas, sí o sí. Maestro, o sea, eso, digamos, esos cambios de diagonales Ajá. constantemente, digamos, no se practican, ¿no? O sea, digamos, me refiero, o sea, se desarrolla con el tiempo esa intuición, maestro, de saber cambiar así de flancos de un momento a otro. Sí, sí, yo creo que sí, profe, porque realmente uno está como concentrado en otra cosa y no mira como todo el tablero. ¿Sí? Igual ejemplos de estos hay muchos, ¿sí? Por si algún día nos interesa, pues lo haremos. Traslados de piezas así a mejores casillas. Podemos hacerla justo después de la próxima, ¿sí? Que vamos a tener eh, sacrificios intuitivos. ¿Sí? Vamos a tener más táctica, pero en este caso enfocándonos en la intuición. Entonces, justo después sí podemos mirar este caso. Y sí, en parte es intuición, también en parte es aprender a mirar la posición, ¿no? Mirar todo el tablero. Fíjense en el torre B6 para desviar la dama capturando en B3, un ejemplo, en el problema, uno de los primeros. O fíjense en el torre A6, que hace el blanco para llevar la H6. Es cuestión de poder aprender a mirar todo el tablero, la posición, antes de un análisis. Entonces, claro, esta jugada es mortal. Y es que va directo a las débiles. ¿Sí? ¿Y qué más le queda al blanco que G5? Intentando que no entre por E3 D2 y viene dama H5, golpeando la otra debilidad que era la que ustedes querían. Y bueno, tras estos movimientos no hay nada, absolutamente nada que ofrecer. Fíjense que la partida acabó en el acto. O sea, esto no se extendió por más de 5 jugadas. Una vez vino dama H6. Entonces, ahí hay una diferencia y es lo que yo les he recalcado. Si su rival tiene 100, 200 puntos más de él, pero ustedes le están aplicando el concepto, pues entonces está clarísimo que el resultado tiene que favorecernos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un fuerte jugador a los demás, ¿no? Que aplica los conceptos. ¿Sí? Entonces, continuemos. Aquí las blancas, por ejemplo, están claramente atacando. Las casillas más débiles alrededor del rey son G7 y H8. ¿Sí? H7 como la más fuerte, H5 como otra casilla fuerte. ¿Sí? H6 puede ser débil, ¿sí? Es una debilidad claramente, pero no vamos a tener en cuenta H6 de momento. Entonces, fíjense que aquí Agarth sabe que el que le está provocando todos los problemas es el caballo de F6. ¿Sí? Entonces, lo que hizo Agarth fue intentar desalojar el caballo de F6. ¿Cuál es la idea de desalojar el caballo de F6? Que tras estos movimientos
entonces el caballo va a tener que irse y yo voy a tener dama por H7 para dar un mate sobre H8. Ejemplo, torre 3, fuerte jugada, alfil C6, que creo que es buen movimiento, pero se enfrenta a lo mismo, ¿no? Tiene que vigilar este tipo de amenazas. Entonces, lo que quiero ilustrarles es el mate. Torre F3, por ejemplo, caballo D7, dama por H7 y mate en H8. Por lo que yo quería ilustrarles. Por eso H8 no lo descuido como una casilla débil. Ahora, si caballo H5 para evitar esto, lo mismo, dama por H5 y hay un mate. Entonces, como que Almasi, pues obviamente es una posición durísima. ¿Sí? Para mí defenderse acá es impresionantemente difícil. Creo que está muy perdido el negro. Jugó H5, a lo que haga, sencillamente juega dama H4 y le gana. ¿Sí? Le gana porque es que ya rey G7 ya no existe. Por torre F3. ¿Sí? Y está totalmente clavado el caballo. Ya no sirve caballo D5 por, a ver qué habíamos dicho. Muy bien. Caballo D5 no funciona por dama por H5 y vuelve a haber mate. El mate sigue ahí presente. Entonces, bien, atacar estas debilidades y este punto fuerte. Fíjense que H5 terminaba siendo un punto fuerte que yo iba a atacar sí o sí. Vamos al siguiente. Una partida de una India de rey, variante clásica. ¿Qué tenemos en esta posición? Casillas débiles alrededor del rey. ¿Qué tenemos? G7, H8 y F7. No, Muy bien. G7 y H8 y H7. Muy bien. Y de las más fuertes, ¿cuál tenemos? E5 y F5 tal vez. Okay. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál sería entonces la jugada de blancas aquí? No creo que E5 sea tan forzosa así, pues, porque él ataca al caballo que está defendido y no creo que Rudolf vaya a caer en el truco y hacer. Claro, claro. No te olvides que buscar la casilla fuerte es porque tengo una coordinación de piezas y voy a atacar las débiles de mi rival. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer de blanco? Un torre H3 para intentar un sacrificio en H7. Y por ejemplo, si a torre H3 hago caballo 5. No, sí, no está muy claro cómo seguir. No está tan claro, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Jaques, capturas y amenazas. ¿A quién tenemos por aquí todavía? Listo. Jaques, capturas y amenazas. Lo mismo. Jaques no tengo. Capturas solo tengo una. Y amenazas. Quizás G3. E7. E7. Muy bien. Es que ya así sale, ahí va saliendo la jugada. Entonces fíjate, E7. Una casilla fuerte porque está cubierta por dos piezas. Pero la idea de yo hacer E7 es claramente que cuando viene caballo por E7, que es como más humana que dama E8, para que vamos a decirnos mentiras, ¿quién va a poner una dama E8 ahí a bloquear un peón en séptima? Está difícil. Que esta es la más humana, entonces vino el jaque, rey G7 y dama A1. Entonces fíjense cómo atacó al rey totalmente. G5, ya que si torre F6 pueden ir torre F3
Y aquí tengo G4 para ganar. Entonces, G5, torre H3, torre F6, y vemos que de nuevo las blancas han, por así decirlo, han atacado primero el punto fuerte y gracias a su coordinación de piezas llegan a la debilidad. ¿Sí? Vemos aquí que este tema es vital. Por ejemplo, Johnny Héctor, casillas más débiles alrededor del rey blanco. ¿Qué tenemos? H2 y H1. Muy bien. ¿Alguna idea para intentar llegar a estas casillas? Tal vez desalojar el caballo de 4 para ver la diagonal de mi alfil de casillas negras. Puede ser, aunque está difícil desalojar ese caballo de ahí, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué otro plan podemos tener? Sí. No sé por qué es que ese caballo, además de parar la diagonal de mi alfil de casillas negras, está impidiendo el torre F6, torre G6. En parte porque la dama está clavada. O sea, tú podrías hacer torre F6 ya. Ah, verdad. El problema de torre F6 es que creo que te pueden cambiar las damas con dama F2. Ah, sí. ¿Sí? Ese sería el principal inconveniente. ¿Qué otra idea tenemos aquí? A ver si alguien ha escrito en el chat. No. ¿Qué idea tenemos para llegar a estas casillas? Tal vez un alfil por H3 y... No, Está como difícil, ¿no? sí, señor. Yo creería que aprovechar la diagonal de colocando de pronto la fila en 5, aprovechando que el callo no puede tomar. Bien. Y el rey, si se va a H1, pues creo que ya le vienen cositas como alfil por H3, yo creo. Tenemos ideas, ajá. Y si coloco, digamos, un torre F2, pues para cubrirse el jaque, ya vendría un alfil por E4. No puede tomar dama porque se cuelga la torre F2. Bien. Si toma de F por E4, pues ya le estaríamos abriendo la columna de las torres de F y presionando sobre el punto F2. Muy bien. Maestro, Sí. pero al alfil C5, rey H1, alfil por H3, C por H3, dama por H3, ¿no tendría dama H2 cubriéndose? Sí, muy bien. Por eso esta jugada aquí todavía no va. ¿Sí? Ahora, tampoco va una jugada como rey H2 por temas de este estilo. ¿Sí? Alfil E3. Y fíjense que, claro, tengo torre de 4, pero humanamente también nosotros podemos pensar que puede haber algo con jaque en F4 y tras la captura en E4 mi dama podría ir a G3, ¿sí? Atacando con este alfil las casillas débiles. Vemos el traslado aquí diagonal, que el profe Diego habló en algún momento. Sino que no fue necesario llegar hasta allí porque es que tras rey H1, alfil E3, las blancas se equivocaron con torre CD1. Claro, porque torre CE1 había este problema aquí y parece que no tenía algo mejor el blanco. Ahora, torre CD1 es un doble error por alfil por H3. Ahora sí. ¿Cuál es la idea? Que si G por H3, torre por D1, entonces fíjate que la idea de buscar este punto no era descabellada. ¿Sí? Torre por, ¿qué más da que el hack como para intentar que la partida se demore una jugadita más? ¿Sí? Porque es que ya aquí, tras torre por, están entrando todas las piezas, absolutamente todas. Entonces, bien, la amenaza es más fuerte que la ejecución. No les olvide eso. Listo. Posición aquí un poquito complicada, confusa. Casillas más débiles alrededor del rey negro. ¿Qué tenemos?
Yo creo que solo de 7, ¿no? De No, ni 7, siquiera de 7 porque está el caballo. Yo creo que de 6. solo de 6, muy bien. Esta es la única casilla débil. Ahora, casillas fuertes. Pueden ser las defendidas por un peón también, ¿no? O no se les olvide. F5, D5, F6. Muy bien. Bueno, exacto. Aquí, de nuevo, tenemos un problema de una combinación entre una casilla débil y una casilla fuerte. Lo que hizo el blanco fue primero atacar la casilla fuerte para de esa manera aprovechar la débil gracias a la coordinación de sus piezas. Caballo F5 aquí con dama de 6. Muy bien. Pero, ¿por qué sale caballo F5? Tengo que ver caballo F5 entre mis opciones porque es un jaque. ¿Sí? Como voy a descartar rápidamente dama F6, que es un jaque que se viene a la cabeza como caballo C8. Pero, como les he dicho, el inicio de muchas grandes combinaciones empiezan por un movimiento forzado y siguen con un movimiento forzado y así sucesivamente. Entonces, caballo F5 es un gran movimiento. ¿Sí? No sé si escribimos algo, no hemos escrito nada, ¿vale? Entonces, caballo F5, gran movimiento porque es que qué más le queda a las negras que capturar. ¿Sí? Por ejemplo, si se va de 8, dama por H7, G6, atacando todas las piezas aquí de blanco. ¿Qué está amenazando el negro? ¿Por qué toca hacer este movimiento? Porque, por ejemplo, dama por H7 es horrible, dado que viene torre A8 y cuidado. ¿Sí? O sea, creo que casi que el blanco está quedando perdido. ¿Sí? Es una posición muy delicada, muy delicada. Por eso yo tengo que pensar, obviamente, es una captura. Fíjense que movimientos forzados no hay muchos. 1, 2, el de C8 lo descarto, el de F6 lo descarto. Y 3. O sea, yo prácticamente tengo 3 movimientos forzados aquí a analizar. Pero primero empiezo por el jaque, caballo F5, captura, ya rey D8, ya puedo capturar en H7 porque es que la torre no tiene un paso directo hacia el flanco de dama. Entonces, jaque, rey E8, torre D5, dama D8 porque si torre G6 puede venir dama por G6, sencillamente. Entonces, dama D8 y torre HD1 y se rindió. ¿Por qué se rinde Ganguly? Porque primero ataco dama por A6, segundo, o más fuerte quizás, torre por E5, ganando la partida. Si alfil D3, por ejemplo, entonces las blancas pueden seguir acá torre por E5, incluso C por D3, como dice esto. Aquí tengo, dice que torre por E5 no, que C por D3 ventaja decisiva mejor. Entonces, de nuevo esta combinación, atacar casilla fuerte para llegar a la débil. Lush, están con Lush. A ver cuántos nos quedan para finalizar. Nos quedan tres problemitas más. Y ver las casillas débiles alrededor del rey blanco está muy notorio. ¿Sí? Ya hemos visto, sí, escucho. Ahora. H1. Muy bien. Absolutamente estas tres, ¿no? Y, a ver, no tenemos nada acá. Y resulta que tras estas casillas se esconden obviamente amenazas importantes. ¿Por qué? Porque son demasiado débiles. ¿Sí? No hay piezas que lleguen allí a cubrir. Cuando un caballo que debería estar en F3 está lejísimo de su defensa. Entonces acá el negro, la verdad, no dudó en atacar y ganar la partida. ¿Sí? Torre F6, caballo por C5, torre H6, caballo E4, dama E8. Fíjense que va a atacar una debilidad, que es H2. Dama por A7. Dice que torre por C6, el negro de todos modos está muy bien atacando estos peones, o más bien estas casillas débiles, ¿no? La posición del rey blanco. Ahora,
dama por A7 y sencillamente vino alfil C8, que es un gran movimiento porque no permite que la torre sea capturada con jaque y estoy amenazando una de las debilidades que bien dijimos al inicio. H4, alfil por H4, torre por C6, ¿qué más da? Porque si dama por B8, entonces vuelve a suceder lo mismo, alfil D8. Sigo amenazando lo débil, como H1 y H2, y evito que se capture mi alfil con jaque. Entonces aquí no hay quien salve para nada. Entonces bien, tras estos movimientos, pues el negro va a terminar ganando la partida, atacando estos puntos débiles. Bien, Azarov, Lichao. Puntos o punto o lo que encontremos más débiles alrededor del rey negro, sí. G2 y tal vez H2 sí como el caballo por G3. Muy bien. Nos vamos a centrar en G2. ¿Cómo puedo atacar G2? Torre D2. Vale, este es uno. A ver, quiero movimientos candidatos aquí. ¿Qué más tenemos? A ver. Tal vez caballo por G3. G4 y tal vez entrando por la dama, quién sabe. No, no creo. G4 no. No, porque van a comer de jaque ahí. Sí, sí. ¿Qué otra jugada tenemos para llegar al punto débil de F2? G4. G o E. E. Bien, E4. ¿Quién está de acuerdo con estas jugadas o quién quiere dar una jugada distinta? Maestro, E4 está encerrando la dama, ¿no? Muy bien, excelente. E4, además tiene una amenaza importantísima, ¿no? Que plantea jugadas como alfil C8. ¿Sí? Esto toca tenerlo aquí más que presente. Entonces, muy bien. También en algún caso puedo tener caballo G7 y F5, o sea, excelente E4. E4 tiene un doble propósito, ¿sí? E4 tiene el propósito de encerrar la dama, 1, y 2, abrir la diagonal para el alfil de B7 y llegar a G2. Entonces, muy bien por E4. Porque este es un movimiento que indirectamente, sí, quizás no ataca ahora mismo G2, pero sí lo está haciendo de una manera indirecta. Por ejemplo, si caballo por B7, hay que vigilar por F3. ¿Sí? Y si G por dama de 2, entonces fíjense que quedan muchos problemas aquí. Entonces la partida que deciden hacer, caballo C6 para atacar la dama, ¿sí? Y no solo para eso, sino también para obstruir la diagonal del alfil. No queda más que capturar, caballo por G3, entonces la amenaza es más fuerte que la ejecución. Fíjense que de una, el blanco hace caballo C6, pero ya con el avance del peón yo tengo otras ideas, ¿no? Atacar unas debilidades más. La clave allí es básicamente, aquí ustedes han dicho, atacar ese punto débil donde Lichao terminaría ganando la partida. Bien, vamos a pasar al último. Entre Mikov y Rublevsky. Las negras han jugado dama de 8 muy mala. Listo. Casillas más débiles alrededor del rey. G7. Muy bien. G7 en el A. Tanto H7 como G8 están cubiertas. No hay que fijarnos en ellas. Y tampoco es que o vemos algo claro con torre por G7. La idea está ahí. La idea está en que tengo que hacer torre por G7 en algún momento. Vamos a jugadas candidatas. Jaques. Una. No más. Descartado. Capturas. Una. Dos. ¿Sí? Ambas interesantes.
Y amenazas. 3. Perdón. 3 como jugada forzada. Este es un problema de comparación, podríamos decirlo así, porque hay un detalle por el que falla directamente torre por G7, pero el 5 sí termina siendo la jugada durísima de la posición. ¿Sí? Ahí, veamos a ver, sí. ¿Qué vimos? Que el E5 para abrir la diagonal de alfil de casillas blancas. Claro, y es con una ganancia de tiempo, ¿no? O sea, aquí podríamos decir que está pasando lo mismo, ¿no? Pero lo más seguro es que haya una importante diferencia, ¿no? O sea, no hay un mate directo sobre el rey negro, ¿sí? Igual, como les digo, nosotros, si tenemos una duda de este tipo, vamos inmediatamente a ver qué sucede. ¿Sí? Fíjate, torre por G7 gana también al final. Pero es con la misma idea de E5. Mira, no funciona de otra manera. ¿Sí? Exclusivamente con la idea de la partida, E5. Y fíjate que se hace E5 primero, que igual es un movimiento mortal, pero porque da la sensación de que es más directo. ¿Sí? Por este motivo, porque es que acá tú no le vas a ofrecer al negro quizás caballo G8 o caballo E8, ¿sí? Sino que exclusivamente va a capturar D por E. ¿Por qué? Porque estos movimientos ya se están prestando para F6, por ejemplo, alfil G5. ¿Sí? Entonces, claro, con este tipo de movimientos siempre quedo tocando dos puntos muy débiles ahora. Entonces, D por E5, como en la partida, solo torre por G7 funciona. Entonces, fíjense que los movimientos forzados es real. Aquí la única forma de que el blanco consiga ventaja es por un movimiento forzado. O es una amenaza o es una captura. Por eso en cada posición nosotros tenemos que buscar este movimiento. ¿Sí? Entonces, Nicola decide E5 primero, torre por G7, con la idea, lógicamente, que si rey por G7 viene alfil H6, rey H8, alfil G5 a la torre, perdón, al caballo. Y la idea es el destapado, ¿no? Lo que habíamos dicho, despejar la diagonal para el alfil. Ahora, tras estos movimientos, torre G8, que es la mejor jugada de la partida, Nicola captura en G8, que igual está muy ganado, ¿sí? Pero capturaba en F7, consiguiendo la victoria. Por ejemplo, torre G7 y F por E6 podría ser una chance para ganar la partida. Una partida bastante loca. Pero rescatamos dos cosas aquí de nuestro tema. Una, ataco la debilidad. Fíjense que primero ataque un punto fuerte, curiosamente, para atacar después el débil. Uno. Dos, movimientos forzados. Tienen que estar todo el tiempo. Tanto como torre por G7, que es una captura, como E5, que es una amenaza. Y deben estar allí en nuestra lista, así parezcan flows. De esto, del movimiento forzado, yo podría mostrarles 1000 ejemplos, tranquilamente. Y de cualquier combinación, de cualquier libro. Y ese libro no le va a decir que tiene que buscar primero el jaque, luego la captura, luego la amenaza. Pero para solucionarlo, si usted tiene esta técnica en el consciente, pues va a ser más sencillo también. Entonces, bien, hemos llegado acá al final de esta sesión. Nosotros nos vemos el sábado nuevamente. Recuerden, tenemos un tema de intuición, sacrificios por intuición. Y luego ya vamos a pasar entonces de nuevo vamos a retomar juego posicional, que lo hemos olvidado un poco. Entonces, bueno, me alegra entonces haber estado acá con ustedes y